Hola, muy buenas y bienvenido a un programa muy especial. Estamos aquí en directo en Revelación Televisión. A lo mejor esto es tu primera vez que estás viendo nuestro canal Revelación Televisión. Pues somos un canal cristiano que estamos fundado y hemos grabado más de 300 programas, 350 programas aquí en nuestros estudios en Andalucía. Y hay muchas diferentes formas que puedes ver nuestro canal. Puedes descargar nuestra aplicación por Android y Apple y todas las aplicaciones en tu televisión también. Solo tiene que buscar en el Play Store, en Apple TV, Roku, Amazon Fire TV y todas las televisiones Smart también, que tiene que buscar Revelación Televisión, y la información también está en nuestra página web revelaciontelevisión.com. Nuestro canal es de 24 horas, tenemos una variedad de programas de Andrew Wommack, super libros para los niños, Lumo, películas de la Biblia y música. Hay mucha variedad de contenido muy bonito y muy inspiración y espiritual por ustedes. Y hoy tenemos dos personas muy importantes porque hemos hecho un programa la semana pasada y está aquí con nosotros de nuevo. Está compartiendo un tema muy interesante. Tenemos Sarai y tenemos Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, súper contentos de volver y de hablar pues de un tema que a nosotros nos parece súper importante, muy interesante. Y bienvenido, Sarai, ¿cómo estás? Encantada, muy bien, feliz de volver a estar aquí. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema de hoy? Explicarnos. Bueno, el tema de hoy va sobre el matrimonio y las relaciones. Vale, porque este es un tema, Alex, muy importante para nosotros de hoy. Bueno, porque nosotros como matrimonio joven, pero con muchos años ya de casado, sentimos también de parte de Dios que es algo que la sociedad hoy en día tiene muchas dudas, no saben, les faltan herramientas, hay muchas discusiones, muchísimo divorcio incluso dentro del ámbito cristiano. Claro. Y entonces nosotros creemos que hay formas de solucionar todos los problemas a través pues, de la palabra, de oración y con Dios siempre de la mano. Hay muchos divorcios hoy en día, demasiado. ¿Por qué piensas eso? Bueno, sobre todo porque no está Dios en el centro. Hablando de matrimonios cristianos, no se somete el matrimonio a Dios, ¿no? Cada uno quiere hacer las cosas a su manera. Y en el mundo fuera de lo cristiano, o sea, lo que es el mundo, pues hay muchos ámbitos de pornografía, adicciones, que es lo que rompe el matrimonio. Muy interesante. Quiero recordar a los espectadores, estamos en directo ahora mismo y puedes escribirnos por email info@revelaciontelevisión.com y también puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp, y si estás viendo nosotros por YouTube puedes hacer un comentario y puedes participar durante este programa. Estamos en directo por ustedes y nos encantaría si quieres participar con nosotros. Es interesante cuando hablamos de divorcio, y me parece que te he comentado la semana pasada, mi hija ha cambiado colegio hace 2 años pasados, se fue al nuevo colegio, y el primer día los niños han preguntado a mi hija, ¿con qué padre vive? Y mi hija dice, pues con mi madre y mi padre. Y ellos dicen, qué raro, ¿no? Porque el resto de los niños en su clase son divorciados. Y nos vemos, abrimos la noticia, la televisión y todo eso, y vemos divorciados, parejas separadas y todo eso. Y esto han venido una normalidad ahora mismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha sido este cambio? Bueno, hoy en día, como has comentado, lo raro es un matrimonio, ¿no? Consolidado. Nosotros tenemos 3 hijos y sabemos la dificultad del día a día. Aparte ya de los problemas añadidos que trae la vida sola. Claro. Consigo, pero básicamente si analizamos de una manera un poquito más detenida, Sarai ha dicho algo clave, que es que Dios no está en el centro del matrimonio, y luego segundo, el egoísmo que hay hoy en día en la sociedad. Cada uno mira por sí mismo, no somos capaces de tener empatía o de dar no el 100% sino el 200% de nuestra pareja. Cuando hablamos de matrimonio, hablamos de pareja, no se trata de que hay un porcentaje que cada uno tiene que solventar, sino es al contrario, los dos tienen que dar el 200% para que funcione, y de manera intencional, porque el amor trata de eso, trata de luchar día tras día y de poner primero a tu pareja
en las situaciones cotidianas, entenderla con empatía y con comprensión. Obviamente hay niveles, ¿no?, que tenemos que tener claros y límites, que es súper sano, pero es verdad de que hoy en día la sociedad te anima y te impulsa a que pongas tu persona siempre como primero, antes que a tu pareja. Y yo creo que eso es uno de los grandes errores y por eso vienen muchísimas separaciones. Vamos a ver el primer tema que tenemos ahora mismo para este programa y esto es lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de esto. ¿Hasta qué punto buscar consejería matrimonial cristiana y cuándo hacerlo? Esto es una pregunta muy interesante, pero antes que puedes contestarlo, Saray, cuéntanos cómo lo conocisteis. Bueno, nosotros nos conocimos en un campamento cristiano en Córdoba. Ya llevábamos muchos años desde chiquitos yendo a los campamentos, pero bueno, ese año en especial yo no quería ir al campamento, ni él tampoco, o sea que fue, vamos... ¿Por qué no quería ir? Estaba enfadada con el mundo, como dije en el anterior programa, yo no quería ir a otro campamento, no quería ir a ese, ya estaba cansado de mi campamento porque era en mi ciudad. Sí. Siempre las mismas caras, siempre lo mismo todo, entonces yo quería cambiar. Sí. Y Alex por su lado, pues bueno, tenía también su historia y no quería ir tampoco al campamento. Pero bueno, ese campamento fue muy especial porque a pesar de que, digamos que el enemigo, ¿no?, hizo todo lo posible porque nosotros no estuviéramos receptivos, no quisiéramos ir y fuimos obligados a ir, fue muy bueno. Dios obró con nosotros de una manera increíble. Yo, como decía, no quería ir, entonces no quería hablar con nadie, pero bueno, vi a Ale y a pesar de que los dos tenemos un carácter bastante fuerte, lo vi solo. Dentro de eso lo vi solo y me acerqué a él. Y bueno, entre bromas y borderías también, nos fuimos uniendo. En un llamado que hubo, oramos juntos, me acerqué a él, estuve orando por él, sentía de orar por él, aunque yo no había tenido, digamos, una relación bastante estrecha con él, pero bueno, sentía de orar por él. Y a raíz de eso, pues fuimos hablando, fuimos, digamos, estrechando una relación de amistad y de ahí surgió todo. Ahora tenemos 3 hijos. Ay, mira. ¿Qué tal la primera vez que has visto a Saray? ¿Qué has pensado? Bueno, la primera vez que la vi... Cuidadito que digas ahora, ¿eh? Cuidadito. La primera vez que la vi estaba enfadada, porque ella era la que hacía la recepción del campamento. Sí. Y yo llegaba tarde, llegaba tardísimo. Entonces, además de ese campamento, recuerdo que te ponían una pulserita y si no tenías la pulsera no podías comer. Ajá. Y si hay algo que me gusta a mí en este mundo es comer. Como todos los hombres. Y llegaba enfadado, llevaba frustrado porque yo no quería ir, pues mi mamá se empeñaba en que fuera a estos campamentos. Y claro, la primera vez que la vi, lo primero que hizo fue decirme, ahora no te doy la pulsera. Y discutimos. Es verdad. Pero bueno, sí es verdad de que Dios puso en su corazón pues acercarse en un momento dado específico en donde yo estaba muy quebrantado, donde yo estaba un poquito apartado y orando y llorando muchísimo y a raíz de ahí pues empezamos a crear una amistad que al final terminó pues siendo mucho más. Muy bien. ¿Y cuántos años llevas casado ahora? Bueno, ahora el lunes que viene vamos a hacer 13 años. Wow, Sí. ¿qué fecha es? 4 de agosto. Increíble, la misma fecha que el mío. ¿Sí? Sí. 4 de agosto. ¿Qué año? En 2012. 2012, vale. Yo era en 2007. Wow. 2007. Entonces, es que para yo tengo que pensar qué fecha es, tengo que calcular la fecha de mi hija y después quitarme una, porque mi mujer ha quedado embarazada un mes después que hemos casado. Wow. Entonces, lo pienso de la edad de mi hija, y Para lo quito atrás. un año y después, vale, ok, genial. Pero 4 de agosto nunca lo olvido, ¿eh? Ah, mira, mira. Muy bien, muy bien. Y ahora tienes niños, ¿verdad? ¿Cuántos niños tienes? Tenemos 3 niños. Tenemos a Erika de 12, a Lara de 6 y a Yadier de 2 añitos. Muy bien. ¿Cómo puedes explicar tu matrimonio? ¿Cómo puedes explicar en tus propias palabras cómo ha sido los últimos años para usted? Los últimos años. Bueno, los últimos años yo creo que nosotros hemos recibido un crecimiento abismal
tanto personal, de manera individual como en conjunto. Dios ha usado todo este tiempo como una pisonadora para aplastarnos y exprimirnos al máximo, pero aún dentro de la lucha diaria, yo diría que han sido los mejores años que hemos vivido. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Obviamente empezamos con un matrimonio muy joven, con una niña también recién nacida, donde no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo. Para ella, sobre todo, es mucho más fácil porque ellas en la gestión del embarazo ya su mentalidad, su psicología cambian, y para nosotros como hombres es un poquito más difícil, nos cuesta más esa adaptación, y esos años primeros fueron difíciles, pero a medida que ha ido transcurriendo nuestra historia, estos últimos años, sobre todo los últimos 5 años, han sido maravillosos, de mucha lucha, pero también de mucho amor, mucho cariño y obviamente de crecimiento espiritual. Esto es interesante, mucha lucha y todo eso, porque si eres cristiano o no eres cristiano, la vida está difícil en diferentes maneras, especialmente cuando tiene una familia, tiene niños y todo esto, y damos el trabajo, el coste de la vida y todas estas cosas. Pero, ¿cuál ha sido la importancia que tenías Dios en el centro de vuestro matrimonio? Bueno, ha sido lo más importante, porque es que si no, las luchas que hemos tenido hubiera sido para fracaso totalmente. Nosotros pasamos, sobre todo hace un par de añitos que nació Yadiel, y ahí ha sido, digamos, lo más fuerte, ¿no? Así también... Sí, bueno, porque también hemos, cuando nació Yadiel, o sea, recapitulando, las 2 niñas fueron todo perfecto, la verdad que todo fluyó muy bien, un crecimiento magnífico, y con Yadiel también. Lo que pasa es que con el pequeño tuvieron que operarle de la cabecita, entonces para nosotros fue como un choque muy fuerte, no nos lo esperábamos. ¿Qué ha pasado? ¿Puedes comentar un poco? Sí, bueno, él nació normal, por parto normal, pero cuando nació yo le vi que la forma de su cabeza no era normal, era como alargada, ¿no? Parecía un melón, sí. La fruta un melón, pues sí. así. Entonces, bueno, yo insistí mucho a los médicos que yo al niño no le veía, porque ya había tenido 2 hijas más, o sea, no era primeriza. Claro. Pero digamos que me decían que era normal, que era de haber estado bastante tiempo encajado y tal, que era normal. Pero yo, mi inquietud de madre, yo sabía que no era normal. O sea, yo insistí mucho, me moví porque a mí me insistía que seguía estando normal, que no, básicamente que era muy pesada, que no insistiera más, que eso se le iba a quitar con el tiempo. Entonces, bueno, yo no me quedé tranquila. Sinceramente, oré mucho y dije, yo no veo a mi hijo con la cabeza normal. Claro. Entonces, bueno, fui por lo privado y demás, y al final, gracias a Dios, estamos hablando de que el niño tenía 4 meses, cuando al final pudimos encontrar ayuda, y acabamos porque claro, nos decían que tenía que ser un neurocirujano infantil que enviara al niño, y claro, si a mí la seguridad... la sanidad pública no me quería mandar al niño al neurocirujano, ¿cómo hacía? Y era el único que había aquí en Málaga. Entonces, que gracias a Dios conseguí llegar hasta él. Y cuando vio al niño, que nosotros pensábamos, sin más, que era algo que se le podía poner un casco para poder remodelar la cabeza, digamos, porque claro, me habían dicho que era postural, pero bueno... tenemos a un familiar cercano que también tenía la cabecita así como rara, le pusieron un casco y ya. Y nuestra idea era esa, pero cuando el neurocirujano vio al niño nos dijo que al 99% necesitaba cirugía. Mira. Sí. Y eso fue para nosotros... Ahora, un jarro de agua fría totalmente. La cirugía es bastante grande, o sea, es una cirugía donde le quitan la piel hasta aquí abajo y reconstruyen el cráneo entero. Estamos hablando de un bebé de 4 meses. Era porque digamos, la fontanela de los bebés que nacen con la fontanela abierta y luego se va cerrando al año de crecimiento, pues él la tenía cerrada. Entonces por eso era su cabeza así. ¿Qué pasa? Que el cerebro no tenía espacio durante el año de crecimiento para crecer. Entonces eso podía provocar otros problemas. Y bueno, eso para nosotros fue súper duro, porque claro, el médico nos dio la opción de
operar o no operar. O sea, Claro. estaba en nuestra mano, ¿no? ¿Qué has hecho para tomar una decisión tan grande, especialmente pasando esta situación, lo más extremo que puede pasar? Porque si esto es otra parte de vida, o incluso nosotros estamos diciendo, vale, pero es nuestro propio niño. Tenía esta fe con Dios, Dios estaba contigo, pero en ningún momento has preguntado, Dios, ¿por qué esto está pasando a nosotros? Claro. Si estamos fieles contigo, tenemos toda la fe contigo, ¿por qué tiene que pasar a nosotros? ¿Alguna vez ha Sí, preguntado eso? de hecho, te plantean, ¿no? Porque como cristianos siempre tenemos la convicción de que tenemos una fe sólida y que creemos al 100% y que somos unos cristianos magníficos, pero cuando te vienen este tipo de situaciones realmente es cuando te planteas y te entran esos miedos y te das cuenta de que quizá a lo mejor tu fe no es tan fuerte como pensabas, ¿no? Porque entras en una lucha interna y con unos miedos que antes no había experimentado. Para nosotros fue un impacto, pero bueno, decidimos operar porque también entendimos que el miedo era parte egoísta nuestro, ¿no? De qué podía pasar o qué podía suceder. Entonces veíamos un poquito más allá del futuro, de que el niño pues necesitara más adelante cirugía y dijimos, pues bueno, si esto va a ser para que él esté bien y que el cerebro tenga sitio para poder crecer y va a ser bueno para él, pues vamos para adelante confiando en el Señor. Y la verdad que fue todo súper bien, fue todo súper rápido, mucho mejor de lo que esperábamos. De hecho, vimos la mano de Dios en cada proceso, en cada detalle, dentro del hospital incluso. Y ahí fue donde entendimos el porqué de toda esta situación, todo lo que había usado Dios para enseñarnos en este momento. ¿Cuál era el periodo, duración de tiempo cuando estaba pasando, cuando sentiste que vale, algo no va muy bien? ¿Has hablado con el médico hasta el final que los médicos han cogido la decisión, lo que quería decir? ¿Cuál es la duración del tiempo durante eso? El niño estaba recién nacido, hasta que lo operaron fueron 6 meses. 6 meses. ¿Y era una situación difícil entre ustedes también? ¿Un matrimonio? ¿Has tenido algunos obstáculos o alguna vez? El miedo también puede ser de ser padres, pero ¿cómo ha sido tu matrimonio durante este tiempo? ¿Ha quedado unido o...? Eso nos sirvió para unirnos más. Vale. ¿Y durante este tiempo has quedado unido? Sí, mucho más. Wow. La verdad que Dios ha obrado en nosotros de una manera muy fuerte, porque hemos podido, a lo mejor algo que quizá antes nos costaba de orar juntos, ¿no? Encontrar un tiempo para orar juntos, que a día de hoy es algo complicado, ¿no? Por los trabajos de uno, de otro, la actividad diaria. El hecho de unirnos en oración, en petición por nuestro hijo y todo eso ha sido algo poderoso en cada uno de nosotros. Pues qué bien, para dar esperanza a todo el mundo ahora Sí. mismo, porque algunas veces un matrimonio puede quedar separados para tonterías, ¿verdad? Con cosas que no importan nada, pero cuando has pasado ese tiempo tan extremo y Dios han puesto a ustedes para juntarse más y ahora ya puede superar cualquier cosa que viene a lo mejor. Entonces vamos a hablar un poquito más, hemos compartido antes sobre hasta qué punto buscar consejería matrimonial cristiano y cuándo hacerlo. ¿Qué piensas, Alejandro? Bueno, nosotros pensamos que es fundamental, sobre todo cuando hay problemas o hay situaciones o uno de los dos de la pareja está desanimado o se encuentra con menos ganas del matrimonio. Nosotros hemos tenido consejería matrimonial, gracias a Dios tenemos unas amistades muy buenas que son pastores y nos ayudaron muchísimo en un momento dado. Y es bíblico, ¿no? Buscar también ayuda, sobre todo de gente que sea cristiana y que tenga experiencia en relaciones y en matrimonio. Ahí está. Esto es fundamental también, Sí. ¿verdad? El persona que vas a compartir algo sensible, pero también ellos tienen experiencia, porque es una cosa que a lo mejor quiere un pastor o algo, pero a lo mejor no tiene experiencia, no, a lo mejor ha estudiado esto en un libro, pero no tiene la experiencia real, ¿verdad? ¿Cómo puede buscar una persona para tener confianza? Por ejemplo, dice, yo quiero mi pastor, pero ¿cómo lo sabes si el pastor sabe la información para darte?
bueno, sobre todo te tiene que generar confianza, ¿no? De poder hablar abiertamente de tus problemas. En nuestro caso, que como todos los matrimonios hemos pasado por procesos, cuando tuvimos que buscar ayuda, en ese actual momento no eran mis pastores, pero sí ellos eran profesionales, daban consejería matrimonial tanto a gente cristiana como no cristiana, ¿no? Pero todo basándose en el fundamento cristiano, en la oración, en la palabra. Y eso para mí fue muy importante. O sea, no era bajo su experiencia de matrimonio, sino en la palabra. Y fue lo que a mí me generó la confianza y la dirección de saber que estaba buscando la ayuda, aparte de Dios, ¿no? Pero con las personas correctas. Y fue algo que nos ayudó mucho, mucho. Añadir también que nosotros conocíamos a esa pareja y sabíamos lo que realmente vivían, todo lo que decían, que eso es algo también fundamental, que se pueda ver reflejado todo lo que tienen dentro y lo que hablan también, porque hoy en día hay mucha gente que con 4 libros, lo que acaba de comentar, con 4 cositas, un vídeo en YouTube y piensan. Cogen referencias y te pueden ayudar, obviamente, pero no es lo mismo, ¿no?, que hacer un seguimiento. Una consejería no se trata de un día una conversación y ya está, sino de un seguimiento en el que la pareja los dos estén de acuerdo, y sobre todo yo sí pienso en mi forma de pensar que debe de ser un matrimonio, no solamente una persona, claro, o un hombre o una mujer. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que las mujeres pueden hablar entre ellas y se van a entender, y hay cosas en que los hombres pueden hablar entre ellos y se van a entender, pero al viceversa es complicado, diferente. Entonces es fundamental que haya también esa figura de matrimonio. Claro, es verdad. Donde cada uno de la pareja tenga ese espacio con ella, en su caso con la mujer, en mi caso con el hombre, donde nos podamos abrir y luego ellos también puedan hacer una consejería conjunta sobre los problemas que se están añadiendo de manera individual. Porque muchas veces los matrimonios nos da vergüenza o no tenemos ganas de hablar, pero luego, sobre todo nosotros los hombres, que somos más reacios a hablar, pero a lo mejor en un momento dado con un hombre solo nos podemos abrir más y luego sí sacar dentro de lo que es la consejería en conjunto la conversación necesaria para que se abran ciertas peticiones o ciertos rencores que pueda haber, que esa persona, en mi caso por ejemplo hombre o en el caso de Sara y mujer, no quieran hablar de manera conjunta en primera hora. Correcto, esto iba a preguntar ¿cuál es la importancia de la estrategia que vas a hablar con alguien sobre la consejería? Es tener el tiempo solo con, por ejemplo, un hombre con un hombre y mujer con una mujer, pero al final también estás unidos todos juntos también para ustedes estás pensando en la misma manera, porque a lo mejor el hombre quiere una cosa, la mujer quiere otro y estamos recibiendo el consejo de una persona, pero no estamos de acuerdo. Pero al final tenemos que buscar una manera que podemos unirse. Yo por ejemplo, he comentado esto antes, pero he conocido a mi mujer en un aeropuerto en Londres. Como Dios mueva, yo he vivido aquí en España, mi madre estaba aquí, yo estaba estudiando en Londres y he venido de vez en cuando para visitarla. Y yo estaba en la cola, mi avión estaba retrasado y mi mujer estaba ahí. Y Dios ha puesto a mi mujer ahí. Que resulta que mi mujer, la madre de mi mujer vive 10 minutos de mi madre en España y los dos viviendo en Londres. Yo he crecido con una cultura inglesa. Mi mujer de española, y al final tenía que unirse, buscar la manera de mis propias maneras y de ella, pero no puedo decir, mira, tú tienes que venir a mi parte, tienes que convertirse como yo, ella, y eso tiene que ser comunicación y tenemos que tener la tendencia también los dos. Quería preguntar, por ejemplo, consejería es muy importante. ¿Qué piensas sobre las personas que hablan con muchas diferentes personas y quería buscar consejos a todo el mundo? A lo mejor esto crea una confusión también, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, es que al final cada uno va a tener su punto de vista, su método y te vuelves loco. Al final no encuentras ninguna respuesta si cada uno te va dando una opción. Yo creo que deberías buscar una opción solamente. Tiene que haber un consenso por parte de los dos. De los dos, sí. Y los dos estar de acuerdo en recibir la consejería y hacerla juntos. No vale que solamente uno de los dos sea el que busque ayuda.
Tenemos aquí Mariana. Gracias, Mariana, por escribirnos. ¿Qué significa tener un matrimonio con propósito espiritual y cómo se descubre ese propósito juntos? Ajá. Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a contestar. Al final, nosotros de manera individual tenemos una visión, un llamado, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y un propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, pero en nuestro caso también entendemos que al ser un matrimonio, al ser una unión, mi llamado también tiene que corresponder con el de mi mujer. Es diferente cuando yo tengo un llamado totalmente distinto al de mi mujer. Entonces pensamos que al haber una unión, nuestro propósito tiene que estar también vinculado tanto con ella conmigo y yo con ella. ¿Vale? ¿Cómo podemos encontrar esa visión, ese propósito? Pues oración, oración juntos, lectura de la palabra, identificando, primero haciendo una revisión cada uno de manera individual de en qué punto se encuentran cultivando la fe en ese momento, todo lo que ha hecho Dios en su vida en ese momento, hacer una recopilación juntos, unirla. Reconocer los dones que tiene cada uno. Una cosa muy importante es el servicio en la iglesia local. Nosotros consideramos que el servicio en la iglesia local es fundamental, porque de ahí nacen los llamados, las visiones, los sueños. Si alguien está viendo nosotros y no son parte de una iglesia, ¿qué consejos podemos dar a esta persona para encontrar la iglesia que siente cómodo? Porque también personas buscan iglesia, entran a diferentes iglesias. ¿Qué consejos podemos dar a estas personas? Bueno, nosotros, bajo nuestra experiencia, ¿no?, que hemos estado buscando iglesias en varias ocasiones, es un lugar en el que primero te sientas cómodo, ¿no? Luego para nosotros también es algo importante ver el amor en la iglesia, la sencillez, ¿no?, el cuidado en la persona. Eso para nosotros es muy importante. Y luego que tú te veas sirviendo también ahí, ¿no?, porque también hay que servir en la iglesia, hay que desarrollar tus dones que Dios te ha dado. Entonces, creo que si tú te ves ahí sirviendo a Dios, es tu iglesia. Muy bien. Vamos a Raquel, un mensaje. ¿Cómo puede la oración en pareja fortalecer la relación y la unidad? Bueno, la oración al final es un punto fundamental, ¿no?, dentro de la vida cristiana, y en el matrimonio no deja de ser fundamental. Al contrario, cuando nos sentamos y nos juntamos para orar, creamos un vínculo físico y espiritual, aparte de que estamos creando también un espacio para nuestra pareja. Entonces matamos varios pájaros de un tiro en ese aspecto. Cuando oramos no somos conscientes de la repercusión que tenemos en el mundo espiritual, y la oración sabemos que es poderosa. Al final las contestaciones vienen a raíz de una oración, de una petición. Entonces ya la palabra, y Dios lo decía, orad sin cesar, pedid y se os dará. Al final, cuando ponemos como núcleo a Dios y estamos conectados y tenemos esa intimidad, no solamente de manera individual, sino en pareja, ahí es cuando Dios empieza a obrar y empieza a dar contestaciones. Hemos hablado un poquito antes sobre eso, pero vamos a hablar un poquito más ahora. El tema número 2 que tenemos ahora mismo, porque también es importante que podemos hablar sobre eso, es ¿qué hábitos espirituales en pareja fortalecen la unidad? Hemos hablado un poquito antes, pero puedes hablar un poquito más. Bueno, pues orar juntos, buscar un tiempo de intimidad que los dos podamos tener con Dios juntos, eso fortalece mucho. Hacer estudio bíblico también. Bueno, si diariamente no se puede, también se puede semanalmente, pero buscar un ratito en el que podamos tener esa intimidad. Servir juntos en la iglesia, el voluntariado. ¿Qué más? Sí, básicamente lo que estás comentando, el voluntariado en la iglesia hace que
que esa unión sea más fuerte, más poderosa. Al verte servir con tu pareja es diferente. Nosotros hemos tenido la oportunidad no solamente de servir en la iglesia, que gracias a Dios lo hacemos, sino también de manera secular. Hemos trabajado en el mismo sitio y parece una tontería, pero el simple hecho de ir caminando juntos al trabajo, aunque luego lleguemos al trabajo y cada uno haga su función, ¿no? Claro. Pero el hecho de ir juntos, de volver juntos, eso genera muchísimo vínculo. Pues en el servicio cristiano exactamente lo mismo, el hecho de pasar tiempo juntos preparándote, formándote, yendo y dar tus dones para el servicio de otro, también, aparte de ser reconfortante, une a la pareja muchísimo. Una pregunta de aquí de Andrés. ¿Por qué es importante que cada uno mantenga su identidad individual dentro de la relación? Bueno, porque al final y al cabo es lo que le podemos también aportar al otro, ¿no? Nosotros tenemos nuestra identidad y nos complementamos. Nos complementamos, exactamente. Ahí está. Nos complementamos. Al final no se trata de imponer cada uno lo suyo, sino de, en el puzzle, ir acomodando las piezas de manera de que nos parezcamos más a Cristo en primera instancia, o sea, ese tiene que ser nuestro foco, tanto el de ella como el mío, pero luego que ella sea mi soporte y yo sea el suyo, ¿no? Al final es verdad de que no tenemos que perder esa esencia, no debemos dejar que nuestra pareja nos consuma, poner límites es súper sano y animamos a que se haga, porque muchas veces confundimos el amor con la falta de límites, con la obsesión o con las ganas de la pareja de decir, no, quiero que seas como a mí me gustaría que tú seas. Y no se trata de eso, sino se trata de un complemento, un conjunto de ella y mío, y obviamente que Dios sea el pegamento que une cada uno de los aspectos de la persona. Y es lo que nos hace especiales también a cada uno, ¿no? Tienes 3 niños, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tiene? 12, 6 y 2. ¿Qué importancia es podemos dar un ejemplo a nuestros niños, la forma de ser un matrimonio, una pareja, por ejemplo, porque en un futuro que ellos van a casar, tener un marido, una mujer y todo eso, lo pongas esto en importancia cuando estás con los niños para enseñar la forma de ser como un matrimonio cristiano perfecto, digamos, en esa manera? Es importante porque al final los niños absorben todo. Todo lo que ven, todo lo que escuchan, ellos lo absorben y luego lo ponen en práctica. Entonces, el que vean en los papás el amor, el cariño, el hablarse bien, el perdonarse, cuando hay algún, no sé, cualquier error, cualquier cosa, es fomentar el perdón, eso para ellos también, cuando crezcan, también lo van a hacer, incluso en su vida diaria. El perdón es una cosa muy importante también, porque también podemos ser, mira, yo hago la cosa y tiene que hacer la manera que tú hagas, porque yo soy perfecto. Claro. Pero muchas veces tenemos que ser real y tenemos que decir, mira, yo he equivocado en esta manera y perdóname por eso. Sí. Porque, ¿cómo lo trabajas con el perdón en tu matrimonio? Bueno, nosotros al final entendimos de que el perdón tiene que ser intencional. No puede ser un perdón, bueno, venga, te perdono y porque pase el problema y ya está, no, sino un perdón intencional donde realmente se perdone y se olvide esa circunstancia, ¿no? De cierta manera. Nosotros no pensamos, no concebimos que el perdón sea para pasar página, porque al final, y por experiencia lo decimos, luego vuelve ese sentimiento de daño, hay rencores quizás, en un momento de discusión, de calentamiento, se vuelve a echar en cara y entonces son heridas que no se terminan de cerrar. Y ahí es donde está la clave, en cerrar esa herida para seguir creciendo. Es muy importante también el perdón, el hablar abiertamente de lo que te ha hecho daño, que es lo que a mí me ha causado daño, ¿no? Sin culpa y sin que haya problema en poder hablar, ¿no? Hablar conscientemente y sin tapujos, digamos. La comunicación es fundamental en una relación, en un matrimonio y todo eso, porque la palabra puede matar, ¿verdad? Y puede decir una cosa que no sabes el daño que has hecho también, ¿verdad? Cuéntanos sobre la comunicación, la importancia de la comunicación en un matrimonio. ¿Cómo lo comunicas entre ustedes? Bueno, lo más básico es tener un espacio de seguridad donde los dos se encuentren cómodos, donde los dos tengan la facilidad de poder expresarse y hablar sin sentirse juzgados.
¿no? Y luego desarrollar, que no es fácil, la escucha activa en el aspecto de escuchar a tu pareja, dejar que hable, dejar que se exprese, dejarla terminar sin que haya interrupciones y luego analizarlo, ¿no? De una manera coherente y no de una manera personal y egoísta, sino entender de que todo lo que te está comunicando tu pareja es importante para ella. Entonces, nosotros tenemos que recibirlo bien, de buena manera. Lo que ella está diciendo no es para hacerme daño, no es nada en contra mío, no es nada personal, sino es un sentimiento que ella tiene. Entonces, tenemos que trabajar esos aspectos juntos. Yo tengo que saber qué es lo que a ella le molesta. Ella se puede enfadar por a lo mejor ciertas acciones mías, pero si ella no me lo dice y yo no lo sé, voy a seguir haciendo esas acciones, voy a seguir haciéndole daño. Ella se va a enfadar y yo no voy a saber por qué. Entonces es fundamental el expresarnos, el tener un tiempo donde digamos, mira, esto me ha molestado, esto no me ha molestado, esto no me gusta que lo hagas, o porque también hay que poner límites. Nosotros también como pareja tenemos que poner ciertos límites a lo mejor actitudes, conversaciones, palabras que pueden hacer daño. Especialmente yo siempre he tenido un acuerdo con mi mujer que da igual si discutimos en algo y no estamos de acuerdo con algo, lo que sea, nunca podemos ir a dormir enfadados entre nosotros. Nunca, da igual lo que es. Es bíblico. Esto es fundamental también porque la cosa en tiempo puede más peor, y la comunicación es fundamental y especialmente nosotros como hombres nos damos cuenta en las palabras que decimos y cómo puede doler también, pero es tener la confianza que la comunicación entre nosotros y cuando hemos equivocado, pero al final estamos unidos y tenemos esta comunicación es fundamental también. Vamos a hablar sobre el tema número 3 que tenemos ahora mismo. Es cómo cultivar una intimidad profunda en las áreas emocional, espiritual y física sin rodeos ni incomodidades. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, ahí lo que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? De manera emocional, sobre todo una de las actividades prácticas que más funciona es la comunicación abierta, ¿no? El escuchar, el tener un sitio donde podamos estar tranquilos y poder conversar y expresarnos de manera abierta, sin miedo a ser juzgados. Y luego hemos dicho una cosa que también me gustaría matizar, que es, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, pero también tenemos que tener cuidado con lo que callamos. Porque muchas veces con lo que no decimos también hacemos daño, con lo que no comunicamos, con lo que no expresamos. Entonces, para hacer un vínculo emocional hay que tener comunicación y entendimiento por ambas partes. Si yo pregunto a ti, Sarai, ¿qué significa Dios para ti? ¿Cómo lo puedes explicarlo? Bueno, para mí Dios es mi soporte, es el que me da fuerza, es que es todo. Es mi centro, es mi agarre, ¿no? ¿Cómo lo usas Dios o cómo tienes Dios en tu matrimonio? Bueno, nuestro matrimonio es el centro. Intentamos que sea absolutamente el centro de todo. Pasamos todo filtro pasa por ahí. Todas decisiones, antes de tomarlas, oramos para que Dios nos guíe en las decisiones, ya sean decisiones tontas, como se dicen aquí, decisiones fáciles o sin importancia, pero hay que orar juntos para tomar todo tipo de decisiones. Elena ha preguntado, ¿cuáles son los principales factores que fortalecen la confianza en una relación? ¿Qué piensas? Yo creo que la empatía sería una de ellas. Sí. La comprensión, es decir, el ponerte en la situación de tu pareja, el ponerte en sus zapatos, como se dice aquí, intentar caminar con esos zapatos para no solamente tener tu visión, sino también la de tu pareja. Tenemos que tener en cuenta de que al final son dos vidas que se están uniendo en un solo espíritu. Entonces, el buscar esa comprensión máxima, el no juzgar porque sí, el no tomárnoslo de manera personal todo, que quizás caemos en eso la mayoría de las personas, hay alguna acción y nos lo tomamos de manera personal o mira, ya me está haciendo esto para molestarme. Y a lo mejor no es así, simplemente es que no se ha dado cuenta o que
lo ha hecho de manera inconsciente. Yo creo que la empatía sería el principio para... Y la comunicación, porque a veces damos por hecho de que él tiene que entender lo que a mí me pasa y viceversa, y no. Porque, como dicen, los hombres son de Venus y las mujeres de Marte, ¿no? O sea, somos dos mundos totalmente distintos. Y eso es algo que a nosotros nos tuvieron que hacer entender. Sí. Que él no tiene por qué saber lo que yo estoy pensando o estoy sintiendo si yo no se lo digo. A veces nos pasa, ¿no? Y dice, no, es que si tú no me lo dices, yo no lo puedo saber, no estoy en tu cabeza. Claro. Y es verdad, ¿no? Claro. Muchas veces podemos hacer una cosita que no damos cuenta el dolor que hemos hecho o miscomunicación o malentendido o algo. Quiero preguntarte, tienes 3 niños. ¿Qué consejos das a unos padres, un matrimonio nuevo ahora, especialmente que tiene un nuevo bebé? No está durmiendo, a lo mejor no tiene mucha paciencia. Cuéntanos un poco de tu experiencia, de cómo han superado estas situaciones. Bueno, para la mamá es difícil y necesita ayuda de su pareja, de su esposo, ¿no? ¿En qué forma? Pues... física y emocional. Sí, tanto física como emocional. Emocional sobre todo, porque para la mamá es un cúmulo de cosas, de cansancio, hormonas, su cuerpo tiene que volver a como estaba, el atender al bebé por la noche, porque es verdad que nosotros lo llevamos innato, ¿no? Le escuchamos un ruido y ya estamos despiertas o ni siquiera dormimos. Pero para el padre hay pocos casos, pero la mayoría se quedan fritos y se duermen y se duermen. O sea, ya puede... Yo soy un poquito... Mi mujer tiene que ver. Levántate. Hay un estudio, que esto va a favor de los hombres. Me encanta. Cuéntanos. Hay un estudio en el que se realizaron muchísimas pruebas, en el que ponían a una pareja, a un matrimonio, en el que ponían a un bebé llorando mientras dormían y la mujer se despertaba y el hombre ni se inmutaba. Pero luego ponían una alarma o un golpe o una bomba y el hombre sí se despertaba y la mujer no se despertaba. Interesante. Eso tiene que ver con que cada uno de nosotros está configurado de cierta manera y eso es biológico. Al final no podemos luchar contra la biología. En lo que ella comentaba de que para la mujer es difícil, es así, ellas entran en un estado emocional diferente, entran en un estado físico donde todo su cuerpo está recomponiéndose, donde hay muchísimos sentimientos, donde hay muchas cosas que están ahí fluctuando. Y nosotros, sin embargo, no hemos pasado todavía, si son jóvenes o lo normal, ¿no? Normalmente no hemos pasado por ese filtro de 9 meses que ha pasado la mamá. Claro. De adaptación para que cuando el bebé nazca ella sea mamá. Claro. Nosotros ese proceso no lo tenemos. Nosotros empezamos ese proceso cuando el bebé nace. Es verdad. Cuando lo tenemos en brazos, cuando lo vemos, ahí es cuando empieza nuestro proceso de decir, oye, que soy papá. Claro. ¿No? Son sentimientos totalmente diferentes, son acciones totalmente diferentes. Entonces las mujeres también tienen que entender de que para el hombre es un proceso que ellas ya han pasado previamente y que ellos están empezando a hacerlo de esa manera. Entonces, ya de por sí, tener una criatura entre tus manos no es fácil. Yeah. O sea, entonces... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi hija nace, no ha dormido para 3 años. Claro. No quería dormir en una cuna, la única manera, yo sé que hemos hecho muy mal antes que quiere que escribir, ya damos cuenta, pero cuando eres nuevo padre, tiene todo el cariño, el amor para el niño y todo el mundo dice, no, tiene que dejarla llorar y eso. No. Pero no quería dejarla. Una noche me dice mi mujer, vale, esta noche yo voy a dejar la niña a llorar. Y yo digo, no puedo. Y era para 3 años y la única manera que podía dormir era aquí, en el brazo. Y entonces, el momento que vas a ponerla en la cuna, levanta y coge como un mono, se coge, se agarra. Y entonces hemos compartido esto los dos. Yo tengo fotos que yo estoy aquí muerto, dando un bibi o algo con la hija ahí y con el reloj diciendo 4 o 5 de la mañana y eso. Pero es una importancia que hemos compartido esto juntos. Y hay un entender que la emoción de una madre también es difícil. Los sentimientos de una madre también. Lo que dices es
la madre tiene esta conexión con el bebé y es solo el respirar y se levanta un segundo. El padre queda un poco más dormido, digamos, algunas veces. Claro. Pero es importante que puede entender y compartir. Exacto. Y no diga, pues, bueno, tú eres la madre, tú lo hago. No, tú tiene que sola. haber un sacrificio mutuo. Esa palabra es fundamental en el matrimonio, sacrificio. Era lo que iba a decir antes, que aunque la mamá ya lo lleva innato, también por nuestra parte el hacer partícipe al papá, ¿no? De decir, oye, cariño, no puedo más, coge tú al bebé, dale tú el bibi o atiéndelo, necesito dormir. Claro. Entonces es una unión y un sacrificio por parte de los dos, Sí, una ayuda mutua. Eso, lo de hacer partícipe es interesante porque muchas mamás cogen ese rol de crianza del bebé chiquitito, recién nacido, y el darle esa importancia también al papá, el decirle, toma, también es tu bebé, disfruta de él, porque al final uno lo coge como un sacrificio, no duerme, no descansa, pero al final nosotros amamos muchísimo a nuestros hijos y también como papá el poder cogerlo, el poder disfrutar de darle un biberón, el poder estar un rato con él. Es la conexión que Se va generando, efectivamente. Una de las cosas que cuando has preguntado sobre el matrimonio y los hijos, nosotros al final como papás también tenemos que enseñarle a nuestras hijas, por ejemplo, o a nuestros hijos cómo debe amar un hombre realmente. Hoy en día el amor se expresa de muchas maneras y nosotros somos el espejo que ellos tienen que ver de amor, ¿no? De Cristo, de realmente cómo ella tiene que ser tratada, con qué respeto, con qué fundamento. ¿Por qué? Porque el día de mañana mi hija va a tener una pareja. Claro. Y si ella no tiene una referencia de cómo yo he tratado a su mamá, correcto, 100%. ella no va a tener un filtro específico y va a tener límites ya establecidos, de decir, mira, esto no me gusta o esto no es amor. Claro. Entonces, es interesante porque yo tengo, mi hija tiene 17 años y dice, no está mucho con los niños, pero dice, ay, me gusta este niño. Claro. Y eso, ¿no? La cosa normal e inocente, ¿no? Pero siempre me dice cosas que le gustan a los niños que están muy parecidos que mí. Y de verdad, ella siempre dice, él es como tú, papi, él es muy cachondeo, es muy gracioso, es muy simpático y todo eso. Y siempre, porque a lo mejor ella está buscando un ejemplo, ¿no? Claro. Y se vea la manera que yo lo trato su madre. Es importante. Esto es fundamental, lo que enseñamos los niños, los padres especialmente, que tenés todo el respeto en el mundo para su mujer. Sí. En frente de los niños, porque si no, cuando esta niña se crece y tiene su propio marido, ella piensa es normal que el marido se abuse de ella y lo que sea. Sí. Esto no puede ser, ¿verdad? O que grite o que hable Correcto. Sí, el con malas maltrato palabras, y lo que demás. sea. El maltrato tiene Correcto. muchísimas ramas. Pero si ellos se crían viendo un amor real, genuino, como bíblico, van a tener la capacidad de poder decir, oye, esto no, Claro. No es correcto. no es Correcto. Esto no está bien. Hay un versículo de la Biblia de Efesios 4:31. Es un versículo de la Biblia muy importante. ¿Se puede leerlo, por favor? Sara? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuéntanos sobre eso. Bueno, sobre todo que el amor reine y el perdón, ¿no? Que es súper importante el ser perdonado el uno con el otro y Sí, de manera intencional, ajá. verdadera. Al final, mandato. las relaciones se basan en eso, en amor y en perdón. Vamos a leer el siguiente versículo de la Biblia también, porque esto es un programa cristiano que queremos compartir el mensaje de Dios y tenemos que usar esto para nuestro guía de la vida también. En Galatas 5, 22, 23, vamos a verlo ahora. Ale. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuéntanos un poco de Este versículo a nosotros, bueno, a mí personalmente me gusta mucho porque realmente define lo que tiene que ser un matrimonio y lo que tiene que haber dentro del matrimonio, ¿no? Son el fruto del Espíritu y a lo que tenemos que aspirar todos de manera individual, pero sobre todo en el matrimonio, si no hay eso, no se sigue hacia adelante. Hay un mensaje aquí de Patricia, cómo manejar diferencia en los estilos de comunicación entre dos personas. Hemos comentado un poquito antes, pero ¿qué puede decir más un poco sobre eso?
cómo manejar los distintos... Hay un libro Sí, Sí. de 5 lenguajes del que amor. se llama 5 lenguajes del amor, Vale. que está muy bien, de Chapman, Gary Chapman creo que es el escritor, y básicamente ese libro lo que hace es hacer de manera práctica, resume el amor en cinco lenguajes, ¿no? Yo os animo a que si no habéis empezado ningún libro de matrimonio juntos o algo así, empecéis con con ese libro en concreto, porque te ayuda a identificar la forma en la que ella se siente amada y la forma en la que ella me ama a mí. Sí, cada uno tenemos un lenguaje del amor. Claro. Y tenemos que saber identificarlo Claro. para poder dar al otro. Claro, entonces, respondiendo a la pregunta de Patricia, ¿era? Creo que sí, ¿no? Sí. Eso, identificar el lenguaje del amor de nuestra pareja, entenderlo, que ella entienda también mi lenguaje del amor e intentar complementarnos mutuamente lo mejor posible. Pablo dice, ¿qué tan importante es aprender a ceder y comprometerse en una relación saludable? Bueno, al final una relación, ya no sea solamente de matrimonio, sino en amistades, también se trata de ceder siempre, ¿no? Hay veces que uno quiere implantar sus pensamientos o sus gustos y está bien, pero también tenemos que aprender a ceder, ¿no? A adaptarnos a los gustos de la otra persona, a los pensamientos de la otra persona, obviamente siempre pasando el filtro bíblico y de la palabra, ¿no? Pero el tener esa capacidad también de nosotros retrocedernos un poquito para darle el espacio que ella necesita o que ella quiere, en este caso, es fundamental. Hay que ceder en ambas partes y luego llegar a un consenso juntos. No solamente ceder uno y el otro no. Correcto, correcto. Hemos hablado de la Biblia antes y vamos a hablar un poquito más en tema número 4 ahora. Esto también es importante que podemos compartir con ustedes. ¿Qué pasos concretos ofrece la Biblia para perdonar y dejar atrás las heridas emocionales del pasado? Cuéntanos. Bueno, primero reconocer el daño, ¿no? Hablar abiertamente, como hemos comentado antes, de qué es lo que nos ha causado el daño y para que la otra persona, nuestra pareja, sea consciente y no volver a poder repetirlo. Elegir perdonar. Eso es. Es muy importante, elegir perdonar conscientemente. Como ha dicho Ale antes, no pedir perdón por pasar del problema, por no seguir con la discusión y demás, sino ser conscientes de por qué perdonamos a la otra persona. Empatía y la empatía, y la establecer la empatía y la comprensión, establecer unos límites sanos entre los dos y buscar consejería, buscar ayuda. apoyo. Muy bien, tenemos un pensamos. Mensaje en YouTube de Diana Valencia, no sé si conoce quién es. Vale, pues dice hola Diana, Hola. Gracias. Tema número 5, ahora el último que tenemos para el programa. Ya mismo vamos a terminar en este programa, ¿vale? ¿Cómo identificar visión y propósito espiritual en el matrimonio? Esto también es muy importante. Sí. Bueno, primero identificar cada uno, ¿no? El punto en el que está, en su fe y cómo Dios ha actuado en su vida, y sobre todo eso es fundamental. El crecimiento. Y luego hacer una reflexión conjunta, ¿no? De la situación en la que se encuentra la pareja y a dónde quiere llegar también, ¿no? El ver los sueños que ella tiene, los sueños que tengo yo, las inquietudes que ella tiene, las inquietudes que tengo yo. Reconocer los dones que tenemos los dos y cómo podemos desarrollarlos conjuntamente, ¿no? Ya sea sirviendo en la iglesia, haciendo voluntariado o en la iglesia local también. Servir en la iglesia sería otro paso, porque ahí es donde va a salir el llamado o el visionado principal, ¿no? En la iglesia local, trabajando, sirviendo para los demás, poniendo los dones al servicio de Dios y dándole acción. Y luego, obviamente, oración conjunta y estudio de la palabra, ¿no? Nosotros, como decíamos de broma el otro día, el ChatGPT de hoy en día, para nosotros es la Biblia, y de ahí es donde tenemos que buscar todo.
todo está escrito ahí y Dios nos va a hablar a través de la palabra. Y lo más importante es que en la casa el hombre siempre tiene la última palabra. Es siempre perdón. No. No. ¿Qué podemos decir a un espectador que está viéndonos ahora mismo y le encanta escuchar lo que está diciendo? Una pareja cristiana y todo eso, estudian la Biblia juntos, pero imagínate hay una pareja viéndonos ahora que la mujer es cristiana y el hombre no quiere saber nada de Dios. ¿Qué podemos decir a ellos? Bueno, la oración de la mujer es poderosa, o sea, que ore y que ore sin cesar porque la oración tiene poder. Pero luego que en su amor, ¿no?, por parte de la mujer, con sus actos hacia el marido, pueda demostrarle que ese amor es puro, ¿no?, como el amor que nos tiene Dios a nosotros. ¿Y qué piensas sobre los jóvenes de hoy en día? ¿Tú piensas que ellos valoran matrimonio o se va de una pareja un pareja a otro y todo eso? Y hemos perdido esta cosa especial. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, no había divorcio. Las parejas estaban juntos, la familia juntos, pero ahora es cada 2 por 3 estamos diciendo, es un divorcio, esta pareja no se casa, está juntos para 20 años, pero no quiere casarse. ¿Cuál es tu opinión de la sociedad que tenemos hoy en día? Bueno, nos encontramos con muchas amistades que tienen esa situación, incluso en bodas nos han preguntado, pero ¿cómo lleváis tanto tiempo casados? Porque nos ven así más jovencitos y tal, pero si eso es un papel, eso no tiene ningún significado, al contrario, coges una responsabilidad diferente. Un compromiso público, ya no solamente con la gente, sino también de manera legal, que es bíblico también, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, la sociedad te implanta el que tú puedes vivir tu vida de una manera con libre albedrío, que lo tenemos, pero evitando todo tipo de responsabilidades, todo tipo de sacrificio, buscando la recompensa para uno mismo y el agradarse a uno mismo. Entonces, viéndolo desde esa forma, es coherente que no quieran vincularse a una pareja como matrimonio. Ahora, ¿qué le podemos decir a la juventud? Es algo totalmente diferente. Cuando estás casado, cuando tienes una pareja que realmente cree los mismos fundamentos que tú y que vivís los dos de una manera bíblica, intentando pues, poner a Dios en el centro de todo, la relación es totalmente diferente, tanto espiritual como física, es otro nivel. Muy bien. En 30 segundos, último mensaje de esperanza para los espectadores, Sarai. Bueno, sobre todo que Dios sea el centro de su matrimonio, que se agarren a Él, porque Dios dice que cordón de 3 dobleces no se rompe, ¿no? Entonces, agarrarse a Dios sobre todas las cosas. Pues quiero decir un gran gracias a Sarai y Alex para compartir este programa con nosotros. Muchas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias a los espectadores también. Espero que este programa es interesante. Para recordarte que hay mucha manera que puede ver nuestro canal. Nuestro canal es 24 horas, pero también tenemos redes sociales y puede compartir este programa también en YouTube y todo esto. Esto es un método de evangelio. A lo mejor conoces una pareja joven o alguien que está pasando una situación un poquito mala. Puede compartir este programa. Espero este programa está una bendición y nos vemos muy pronto. Adiós.